presentar ante Colombia a quienes integran el Gabinete por la Vida. Un equipo conformado por hombres y por mujeres con una importante experiencia en el servicio público, en la política, en la defensa de los derechos sociales y además en la construcción de una Colombia en paz. Así que les invitamos a recibirlas y recibirlos con un fuerte aplauso. Llamamos a la doctora Clara López y les pedimos muy especialmente que vayan ubicándose al lado y lado de los anfitriones. También llamamos a la doctora Irene Vélez, a la doctora Yolanda Villavicencio, a la doctora Astrid Cáceres, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, al doctor Daniel Rojas, al doctor Antonio Sanguino, al doctor Felipe Harman, al doctor Juan David Correa, doctor Gustavo Bolívar, doctor Jaime Duzán, doctor Andrés Camacho y al doctor Germán Ávila. Ellas y ellos son quienes conforman el Gabinete por la Vida, un equipo que asume desde sus distintas experiencias y responsabilidades un desafío muy importante. Empecemos por, digamos, ¿por qué pusimos vida? Este no es un gabinete en la sombra, todo lo contrario, es un gabinete en la luz. Y podríamos comenzar por ahí, por dos conceptos que hunden su raíz en religiones y en la física: oscuridad y luz. Quien está en la oscuridad hoy es el gobierno actual de Colombia. Y quienes queremos que esta sociedad se desarrolle en la luz y la verdad es precisamente el movimiento progresista de Colombia en su más amplia concepción, de muchos partidos, de muchas fuerzas, de muchas maneras individuales y colectivas de presentarse en esta misma sociedad. Este es un gabinete por la vida porque hay un gobierno por la muerte. ¿Y cómo así que el gobierno es por la muerte? Pues está representando ni más ni menos hoy, ya lo sabemos con las últimas investigaciones periodísticas, un proyecto de esclavitud para la humanidad. Y toda esclavitud es oscuridad. Ese proyecto de esclavitud para la humanidad no es exclusivamente de quienes gobiernan hoy a Colombia. Es una red de poder inmenso. Hoy dirige buena parte de la geopolítica mundial, construido sobre la base de un objetivo: cómo controlar la humanidad toda a partir del algoritmo, a partir de las matemáticas. No soy yo el que se inventa este análisis, son ellos mismos. Se les llama y se llaman a sí mismos los intelectuales de la oscuridad. Entre ellos Peter Thiel, Elon Musk, el señor Vance y otros. Todos en buena parte propietarios de las mayores empresas de redes y de software del mundo, y no solamente estadounidenses, sino con componentes multinacionales variados, en donde destaca otra fuerza que hoy desesperadamente lucha por recursos naturales que no tiene y por la libertad de su gobernante, que es un genocida, el señor Netanyahu.
Por eso encontramos en las religiones un nuevo mapa que no habíamos visto antes, el del evangelismo sionista, muy fuerte en Colombia, y obviamente todo militante de una acción política que no tiene que ver ni con Jesús, ni con la luz, ni con la verdad, sino que tiene que ver con la oscuridad, la falsedad y el miedo. Este proyecto de control de la humanidad le llaman Palantir, señor Thiel, que dice que la democracia ya no da las soluciones a las necesidades del capital automatizado, no de la humanidad, sino del capital, y que por tanto deben sustituirse las democracias en el mundo por una visión jerarquizada de arriba abajo, en donde un grupo pequeño de poderosos, generalmente de un solo color en la piel, toman las decisiones por todas y por todos, esclavizando precisamente lo que debería ser libre, el ser humano. Y logrando a partir de ello que los recursos naturales se concentren incluso en forma de pillaje. Lo estamos viendo en Venezuela, solo para poner un nombre. Colombia hoy es escenario de esa lucha, que se hace con la mentira. Hoy ya la prensa, no tanto nacional, pero sí mundial, muestra la red de granjas de bots que llaman, de perfiles falsos por centenares de miles, por millones. Yo dije aquí públicamente, siendo presidente, que 500,000 bots o perfiles falsos estaban en la campaña electoral en la que participó Iván Cepeda. No fueron 500,000, me equivoqué. Ya contados, se pueden contar, fueron 2 millones de perfiles falsos. Igual fue en Bolivia, igual fue en El Salvador, igual fue en Honduras, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, y se aprestan a entrar a Brasil. Yo he pedido que la comisión de expertos del Movimiento Progresista de Colombia, testigos digitales, no otra, porque tiene la máxima experiencia hoy en el país para detectar el fraude algorítmico, pueda asistir a colaborar, dictar clases, etcétera, a quienes con independencia realizan la campaña electoral en Brasil. Porque nos tenemos que juntar, tenemos que unirnos. Solitarios, esta lucha no tiene futuro. Nos enfrentamos con un poder súper, mega, contra el cual un simple David no puede. Tiene que ser miles de millones de Davids y de mujeres, de Salomés, para poner un nombre bíblico, que sean capaces de destruir el mayor peligro contra la democracia y la libertad que hoy existe en el presente y que creo que es peor que el de Hitler, que no tenía la tecnología y las armas suficientes para controlar la humanidad. Controlar la humanidad es acabar la libertad. Cero libertad. Y en cero libertad realmente no hay humanidad. Bien. Este gabinete por la vida tiene la misión entonces en ese contexto de dar luz. La política progresista tiene que ser racional. El que las campañas se hagan de manera irracional muchas veces, como nos dicen, apretando a la pasión, desatando la baja pasión, a través de la mentira, el odio, y a partir del odio, el asesinato incluso. Todo fascismo termina en un holocausto. Nosotros
tenemos que levantar no solamente pasiones altas de la población, sino la razón, el porqué de la política, por qué tal política pública y no otra. Y esa razón tiene un elemento fundamental de filtro. Esta política sirve si genera vida. Esta política no sirve si genera muerte. Claro que una política cimentada en el petróleo genera muerte generalizada en la tierra, Irene, de toda la humanidad. Lo dice la ciencia, la razón. Pues nosotros aquí tenemos que esclarecérselo para el pueblo colombiano. Solo por hablar de un tema concreto. Podríamos hablar de otros. Claro que demorar la ayuda mundial y nacional, popular, en las ciudades que sufrieron el terremoto, es una política de muerte, no es una política de vida. Y murieron personas esperando cuando podían ser salvadas. Y eso no se denomina razón, eso se denomina sin razón. El Gabinete por la Vida, por tanto, alumbra la crítica racional al gobierno. Mire que esta política determinada que ustedes tratan de implementar, por ejemplo, lo sabemos desde ayer, la eliminación de la JEP, Justicia Especial para la Paz, es la eliminación de la verdad, es decir, es la generalización de la mentira, es decir, lo que el señor Carcimánce y el señor Negre, amigo de Abelardo de la Espriella, quieren. Una gran campana tecnológica de algoritmos metidos en las redes, generalizando la mentira y cubriendo el planeta de la oscuridad de la falsedad. Pues nosotros debemos comenzar por la luz y alumbrar. Y ese es el sentido del Gabinete por la Vida. No es a la sombra, es a la luz. Es para criticar políticas que vayan contra la vida en el gobierno nacional, sí, pero es para proponer nuevas políticas. No solo repetir las que ya hicimos. Algunas hoy se cumple ya la segunda de 3 reformas del gobierno progresista aprobadas. Llevamos las 2/3 partes de nuestras reformas propuestas victoriosas. Solo queda la de la salud. Pero esta canasta de reformas que tenían como objetivo quebrar el sistema neoliberal y pasar a un sistema económico superior que empezó a dar resultados, Germán, en las estadísticas. Un país industrializándose con sus exportaciones de más alta rapidez en la industria automotriz, crecimiento de la industria naval del 500% en 4 años, crecimiento de la industria automotriz del 200% en 4 años, para no hablar de más temas de economía, crecimiento del número de empresas como nunca privadas en Colombia, crecimiento del número de trabajadores en la industria como nunca en la historia, etcétera. Disminución del hambre, disminución del desempleo, la posibilidad de hacer crecer la capacidad productiva de Colombia, que puede crecer más. Y entonces no se trata solo de conservar nuestro programa de gobierno, sino de ampliarlo. Y a la necesidad de ampliarlo, entonces tenemos que mirar al territorio, programas regionales. Tenemos que mirar hacia el futuro, llenar de vacíos que teníamos las nuevas propuestas hacia las clases medias, que son la mayoría hoy de la población. El gobierno del cambio logró
que el mayor porcentaje por sectores sociales de la población colombiana sea la clase media. Y clase media que cambia su agenda política, lo hemos visto en Bogotá, clarita, durante 12 años más o menos que gobernamos, cómo el progresismo hizo crecer la clase media bogotana como en ninguna otra ciudad de Colombia, y cómo la agenda política de la clase media varía y el progresismo tiene una ausencia de agenda para la clase media, porque la ha tenido siempre para los últimos de la sociedad. Pero es necesario empezar a llenar eso de contenido. Entonces, nuevas propuestas, nuevas agendas territoriales, nuevas agendas mundiales que hoy se imponen. La lucha por la verdad es mundial, Gloria, y los equipos de trabajo internacional que aquí se crean. Luego hay que ligar todas las luces de la humanidad para poder resistir a los intelectuales de la oscuridad, con gobiernos poderosos en el mundo que quizás varíen, pero ya lo veremos. Y este sentido del Gabinete por la Vida, que inicia con un gran núcleo del pasado gobierno, de personas responsables del pasado gobierno, tiene que ampliarse entonces, sector por sector, a más sectores sociales y políticos de la sociedad colombiana y a edades menores, para que hagamos bisagra. No dije nada así, Guillermo, ¿no? No fue por usted. A bisagras, una bisagra. Nosotros somos bisagras en el tiempo. Venimos de un pasado, hemos practicado un presente, pero hay que entregar un testimonio a las generaciones que entran. No cerrarnos porque nos enconchamos. Y este gabinete puede generar esa bisagra hacia las nuevas fuerzas más juveniles que tendrán que asumir también en algún momento, ojalá pronto, los destinos de la nación. No sabemos qué pase con este gobierno. América Latina entra en una fase de convulsiones. Las catástrofes, naturales o no, son para paralizar la población en el caso de las humanas, para que no reaccionen ante una política avasalladora que comenzó ya, que es de quitar los derechos. Los intelectuales de la oscuridad que hoy dominan parte del mundo dicen que no deben existir derechos, porque lo que trajo la ilustración europea, y este es un proyecto antieuropeo, pero con participación de europeos, la ilustración, la palabra ilustración viene de luz, clarita, el siglo de las luces, decían. Pues lo que quieren es el siglo de la oscuridad. Y por tanto lo que nos dicen es esa época de la ilustración que trajo de derechos, que llenó de libertades a la humanidad, de las mujeres, de la gente afro, de las diversidades, woke, le pusieron el nombre. Esos derechos y libertades fueron una gran equivocación. Y por tanto, en esta época hay que salir de la ilustración. Lo que nos prometen es embrutecimiento. La tal batalla cultural es para embrutecer el pueblo. La reforma a la educación no es para entregarle a Jesús la educación. Jesús pensó siempre en la luz, no en la oscuridad. Es para entregarle a las iglesias del evangelismo sionista y para la politiquería mafiosa, la educación de nuestra mayor parte de niños y niñas de Colombia, con un objetivo, embrutecimiento general. Por eso Daniel había que luchar mucho por la historia, como yo le pedí, y obviamente por la ampliación de las coberturas. Y voy cerrando por acá porque me extiendo.
Claro que tenemos entonces ante nosotros la idea de un siglo de oscuridad, cuando venimos de un siglo de las luces. Y la batalla se da ahora y en todo el mundo. Y el movimiento progresista, por tanto, será parte de la luz y de la verdad en la humanidad en las épocas presentes. Gracias.